La administración financiera dentro de una organización, una familia o un ente se planifica el buen funcionamiento y la eficacia de los recursos con los que se cuenta. Los mismos pueden ser organizados tanto a corto, mediano y largo plazo. Decisión de inversión. Las decisiones de inversión relacionadas con los activos fijos y la estructura de capital. Para tomar decisiones al respecto será necesario hacer un análisis detallado del proyecto. Incluya una evaluación técnica y financiera de las operaciones propuestas. Para que una organización requiera del sistema de gestión de activos, para asegurar que sus objetivos serán alcanzados consistentemente y sosteniblemente en el tiempo, mediante una gestión eficiente de sus activos y un enfoque estructurado que proporcione adicionalmente los controles necesarios. El activo está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la empresa, así como otras partidas, con las características comunes que se utilizan para la generación de ingresos. Recursos disponibles son aquellos de los que podemos tener utilidad y podemos llegar a usar. Es por ello que los mismos generan un movimiento dentro de nuestra economía. Los mismos pueden llegar a comprenderse dentro de varias ramas. Uno de ellos son los recursos humanos, siendo estos unos de los más esenciales, pues son los encargados del buen funcionamiento de los demás recursos. Como también podemos tener a los recursos financieros de la empresa. Los mismos van a ser aquellos recursos como ser el capital, la inversión, los préstamos que se puedan realizar y todo aquel flujo de efectivo. Recursos materiales son aquellos bienes tangibles con los que cuenta una organización. Estos pueden llegar a aportar a la organización como ser un vehículo de transporte, materiales de oficina o algunos aparatos tecnológicos que vuelvan eficiente la producción. Recursos tecnológicos son aquellos con los que la empresa puede llegar a contar. Los mismos pueden ser propios o pueden ser externos, tanto como puede ser una plataforma creada por ellos mismos como algún servicio telefónico, servicio de red que permita un mejor funcionamiento de todo el proceso lógico de un ente, una empresa o cualquier tipo de asociación. Inconvenientes dentro de la inversión. Se pueden llegar a presentar muchos problemas dentro del mismo. Puedes llegar a tener dudas porque tienes que invertir en comprar acciones o tal vez quieres usar algunas herramientas financieras. Es por ello que no puedes dejar al azar este tipo de acciones. Por ello, cuando vayas a enfocarte en algún lugar o en algún mercado, primero debes analizar cómo puedes llegar al mismo de mejor manera. Decisión de financiamiento. El mismo se llega a tomar cuando tú ya tienes un planteamiento de lo que deseas hacer con un determinado proyecto. Es por lo tal que se busca financiamiento. Entonces, ¿qué es el financiamiento? ¿Por qué lo buscas? Cuando tú ya llegas a un determinado lugar con el capital que cuentas, tiendes a llegar a un límite. Es por ello que buscas financiamiento. Por ser un ejemplo, entidades bancarias. ¿Qué son los pasivos? Es toda aquella obligación que es adquirida por una empresa o incluso por una persona. Llámese también deuda. Los mismos pueden llegar a ser cubiertos por los activos con los que cuenta uno o los ingresos. Patrimonio neto son aquellos recursos que se colecta la empresa, tanto de la misma como del aporte de los componentes en el desarrollo de su actividad. Llámese beneficio, pasivo no corriente. Son compromisos de pago que la empresa puede llegar a adquirir tanto de otras empresas como de financieras o asimismo del público. Las mismas pueden llegar a superar el 1 año. Pasivo corriente son los componentes de pago que adquiere la empresa, tanto de sus mismas como ser otra empresa o entidades financieras, sector público, pero los cuales no llegan a superar el 1 año. El balance
es aquel documento que permite dar a conocer el estado de una empresa en un determinado momento. El mismo puede llegar a ver tanto los pasivos como los activos para determinar en qué situación se encuentra la empresa. ¿El endeudamiento es bueno o es malo? Todo ello depende de lo que usted crea. Y en esencial se va en una palabra: depende. Deuda buena es aquella la cual te permite que tu inversión pueda llegar a crecer, puede aumentar su valor. Por ejemplo, si tú llegas a invertir en un domicilio, él mismo con el paso del tiempo puede llegar a incrementar su valor al que tenía en el inicio. Deuda mala. La misma se refiere a adquirir bienes o incluso servicios que no son necesarios. Por ejemplo, el adquirir un televisor de 60 pulgadas cuando podemos llegar a tener necesidades mucho más importantes. O también pueden llegar a ser las que nos involucran en una deuda a un largo plazo por vivir un corto momento. Por ejemplo, unas vacaciones de 3 días por una deuda que nos puede durar 5 años. Decisión de administración de activo. El activo es aquel que se refiere a todos aquellos recursos económicos que posee una empresa, los cuales son registrados y medidos teniendo siempre en cuenta las normas de información financiera, generando beneficios económicos a futuro. Estos activos se clasifican circulantes y no circulantes. Los circulantes deben tener disponibilidad e intención de convertirse en efectivo en el periodo máximo de 1 año. Tienen que pagar las deudas de corto plazo, los costos y gastos por operaciones que tiene la empresa por un tiempo determinado. Efectivo, refiriéndose a la cantidad de moneda en curso. Inversión, temporales, disponibilidad de inversión de retorno a corto plazo. Intermediarios, materiales, producción en proceso y productos determinados deben tener un constante movimiento para convertirse en efectivo de manera más pronta. No circulantes, activos que no se manejan a corto plazo, sino a un largo plazo. Inversiones a un largo plazo, activos fijos como ser terrenos, edificios, maquinaria y equipos. Activos intangibles son aquellos que no incluyen propiedades físicas, se utilizan partidas de servicios del consumo de los bienes como ser patentes, licencias y derechos de autor. ¿Qué es un administrador en una sociedad? El mismo puede ser una persona natural o jurídica, el cual está encargado de planificar y realizar proyecciones para que una empresa funcione de la manera más eficiente. ¿Cuáles son las responsabilidades de un administrador? La ley determina que el mismo está sujeto a cubrir el buen comportamiento y funcionamiento de la empresa. Es por ello que es tanto fiel como cuidadoso de los secretos empresariales que se tenga. Responsabilidad civil mercantil. Los administradores responden frente a la sociedad, socios y acreedores por el daño que se haya causado y contrarios a la ley, y proviene del incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, siempre y cuando se produzca con dolo o culpa. También está la responsabilidad tributaria. Los administradores son responsables subsidiarios de los principales. Por ejemplo, si una persona física genera una deuda tributaria que le imposibilita seguir con su actividad, si para continuar con la actividad decide gestionar una sociedad limitada, la agencia tributaria podrá solicitar dicha responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad laboral se lleva a cabo cuando se han generado incumplimientos de continuidad en la empresa y la figura del administrador se ha utilizado de forma ilegítima. Una de las más fuertes es la responsabilidad penal, que depende del tipo de delito. Pero, por ejemplo, ante un delito fiscal superior, el mismo puede llegar a pagar un monto elevado de dinero o incluso podría llegar a pagar años de sanción en la cárcel. Medio ambiente de las finanzas.
¿Qué son las finanzas? Son aquellas que se encargan de la obtención y administración del dinero. Estas pueden llegarse a manifestar en familias, en empresas, en entes superiores como el Estado, para un buen manejo. Existen dos clases de finanzas, las finanzas públicas y las finanzas privadas. Finanzas públicas son aquellas que se centran en el rol del gobierno, en lo que llega a ser el cobro de impuestos como la utilidad o el uso de los mismos a través de carreteras, puentes u otro tipo de obras que se pueden llevar a cabo. Finanzas privadas. Como el mismo nombre lo indica, las mismas están compuestas por todo el aparato de la industria privada. Ellas suelen invertir y trabajar para sí mismas y para todos aquellos que la componen, como ser su alto directorio y todos los empleados que puedan ser parte. Finanzas personales son aquellas referidas a las que se encuentran en nuestro entorno, sean las mismas egresos e ingresos. Debemos de tener cuidado mucho con las salidas de dinero que podemos llegar a tener en largo plazo, que pueden parecer no importantes. Por ejemplo, tomar un café todos los días, fumar un cigarrillo todos los días, pero llega una inversión alta con el paso del tiempo, llegando a transformarse en un gasto muy alto. Finanzas corporativas. Tipos de finanzas. Son aquellas que se concentran en la formación en que las empresas pueden crear valores y mantenerlos a través del uso eficaz de los recursos financieros. Estos se pueden llegar a dividir en las decisiones de inversión, las decisiones de financiación, las decisiones directivas. Algunas zonas del estudio financiero son el equilibrio y el análisis de las intervenciones que se hacen en nuevos activos, el de reemplazar viejos activos, el de las fusiones que se tienen, de la adquisición de las empresas, el estudio del endeudamiento, la expresión de las acciones y de las obligaciones. Es esencialmente cómo una empresa responde a la obtención del capital a través del negocio rentable, generando un valor manteniendo una intervención e incremento de ganancias. En estas finanzas se toman tres decisiones primordiales, las cuales vendrían a ser la decisión de finanzas, analizar las distintas formas de la obtención de capitales provenientes de los socios, de activos propios emitidos por las empresas y si poder disponer del capital para la toma de decisiones óptima de dónde invertir. Decisiones de inversión. Se hace análisis profundamente del capital realmente que la empresa dispone para la inversión de activos tangibles e intangibles. Decisiones directivas. Como su nombre lo indica, son aquellas tomadas por los directores de las empresas, que se toman a diario como las decisiones operacionales, el pago de nómina y la estrategia de cómo hacer crecer la empresa, la obtención de un préstamo bancario, entre otros. Finanzas públicas. Tipos de finanzas. Estas cumplen el rol del gobierno dentro de la economía, es decir, que examina de la forma administrativa de los ingresos alcanzados principalmente por los impulsos gastos del gobierno, y también llamado gastos administrativos para el logro y efecto ansiados, tales como el eficaz asignación de capitales para satisfacer la insuficiencia colectiva, la distribución correcta de la riqueza, estabilidad macroeconómica. Es aquella relacionada con el estudio y la obtención de la gestión de recursos económicos del Estado gubernamental. En este caso debemos tener en cuenta que en las finanzas públicas hay tres niveles esenciales como lo son la asignación y distribución de los recursos, satisfacciones, necesidades del colectivo, la distribución de los ingresos asignados, una equilibrada distribución de riqueza del país y la estabilidad macroeconómica. Para lograr los efectos, el gobierno se ve en la obligación para invertir en finanzas particulares, familiares, sobre todo corporativamente, ya que si las personas disiparan no seguir contribuyendo
en los fondos de pensiones, se generaría una crisis pensional. En algunos años, que podrían ser el riesgo de seguridad del sistema, el gobierno obligaría a que se ejecute este aporte, al igual que las finanzas corporativas, lo cual puede suceder fallos dentro del mercado, es decir, situaciones en las que el mercado deja de ser eficiente. En la actualidad, las finanzas públicas adquieren gran importancia, por lo que el estudio científico y su forma de estudio técnico constituyen un factor para la estabilidad y el crecimiento económico del país, de sus empresas como de los centros económicos. Finanzas internacionales. Son aquellas relacionadas con las transacciones bancarias y bursátiles a nivel internacional. En este caso hay palabras propias como la tasa de interés, tipos de cambio y la propia economía internacional. Importancia de los mercados internacionales. Los mismos han llegado a influir en la economía de un país, produciendo que su Producto Interno Bruto llegue a ascender. Esto producto tanto de las exportaciones que realiza como de las importaciones que realiza, para poder generar una economía bastante dinámica. Él mismo, aparte de tratarse habitualmente tanto de bienes y servicios, en la actualidad, tras realizarse nuevas tecnologías, han globalizado el planeta. Por lo tanto, es más fácil llegar a transmitir tanto cultura, lenguajes y demás creencias alrededor del mundo. Riesgos y tasas de rendimiento. ¿Cómo afecta el riesgo valor? El mismo llega a influir cuando existen dos empresas similares. Este es cuando a una de estas empresas se le determina con un porcentaje más pequeño o más grande de riesgo. En cambio, el otro puede llegar a poseer un riesgo inferior. Es por eso que veo conveniente invertir en el que menos riesgo me representa para mi inversión, ¿no es cierto? Es por eso que pueden llegar a tener un menor valor todas aquellas empresas que lleguen a determinar un riesgo alto, por decir que puedan llegar a quebrar pronto, que no tengan un sector muy grande o que sus productos o servicios poco a poco vayan pasando de moda. Manejo de riesgo. Las empresas deben estudiar y analizar el entorno para poder minimizar todas aquellas circunstancias que puedan llegar a representar riesgos y tener cuidado antes de llegar a las mismas. Estos deben estudiar de manera muy clara todas aquellas fluctuaciones que pueden llegarse a producir de manera futura como tanto en el presente. Por lo tanto, todo aquel empresario o empleado componente de una empresa debe mantenerse en una variedad de economías, tratando de invertir tanto en una como en otra acción para que no se llegue a ver afectado si existiese tal situación. O puede llegar a invertir de distintas formas, cuestión de que su dinero no dependa solo de un sector. Diversificación de cartera. Es una técnica que consta en ingresar varios tipos de funciones o acciones dentro de una para disminuir la cantidad de riesgo que representa. Riesgo estructural. Se relaciona tanto con las oportunidades como con las amenazas que puede sufrir una empresa. Él mismo se refiere a algo muy interno como ser la visión o la misión. Riesgos. En todos los negocios existe una serie de riesgos empresariales que genera una incertidumbre a la hora de intentar crecer o intentar plantear soluciones. Los diferentes problemas que se plantean en el día a día, cada una de las decisiones que se toman en una empresa, sin importar la importancia que tengan, posee un riesgo para la empresa. Además, no solo hay riesgos en nuestras decisiones, sino que existen riesgos para las empresas que proveen en el medio en el que se vive.
que no pueden controlar, pero que sí pueden intentar minimizar la cantidad de riesgo. El riesgo sistemático, no diversificable o mercado dependiente del propio mercado, en el cual el activo financiero cotiza y por lo tanto no se puede reducir. Es una parte del riesgo total de un activo financiero, el cual se descompone entre el riesgo sistemático y riesgo no sistemático, el cual llega a ser riesgo total igual a riesgo sistemático más riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático, diversificable por definición por riesgo intrínseco de activos financieros en cuestión y que podemos reducir mediante la diversificación. Es por tanto un riesgo que depende de muchos factores dependientes de la propia empresa, como ser balance de la empresa, cuenta de resultados, business plan, cash flow, gestión, productos, perspectivas de negocio. Es una parte del riesgo total de un activo financiero en el cual se descompone entre riesgo sistemático y riesgo no sistemático, llegando a ser el riesgo total el riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Riesgo sistemático se relaciona con la incertidumbre del mercado, que afecta en todos los ámbitos de la empresa, especialmente al producto y a la satisfacción del cliente. Riesgo financiero es aquel que se relaciona con las formas de financiación. Riesgo operativo. El mismo se asocia a los procesos de producción y procesos operativos. Por lo tanto, también deben analizar el procedimiento para detectar posibles riesgos y tomar acciones tanto preventivas como pueden ser correctivas. ¿Qué es el apalancamiento? Es el encargado de empujar nuestra inversión, pues es una ayuda a nuestro capital. Usualmente puede ser financiado por un préstamo. Dicho de otra manera, es el endeudamiento que se pone sobre nuestra rentabilidad de capital propio. Dicho de otra manera, es el endeudamiento que se pone sobre nuestro capital propio. También debemos aclarar que un mayor grado de apalancamiento representa un mayor peligro, pues también necesitaremos de un mayor préstamo. Es por ello que necesitamos analizar bien si vamos a poder cubrir ese préstamo con el tiempo y si el apalancamiento que vamos a llegar a utilizar nos va a dar mayores beneficios a la deuda que vamos a adquirir. El apalancamiento operativo es prácticamente aquel que te permite convertir tus costos variables en costos fijos, logrando que a mayor rango de producción, menor sea nuestro costo por unidad. El apalancamiento total o combinado se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para incrementar los efectos de los cambios de las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Concepto de valor. Son aquellas cualidades que poseen los bienes, los cuales los hace deseables para nosotros. Es por lo tanto que nosotros llegamos adquiridos por una necesidad. Por ejemplo, si me hace frío, yo me voy a poner un abrigo por la necesidad que tengo. Valuaciones y obligaciones, bonos y acciones. Acciones comunes y preferentes. Los emisores de instrumentos pueden estructurar derechos asociados a diferentes clases. Por ejemplo, las acciones comunes y las preferentes tienden a variarse por estos efectos. Rentabilidad. Al invertir dentro de la bolsa de valores, se puede llegar a esperar un rendimiento por el mismo. Es por ello que puede darse por dos vías: cobro de dividendos y la diferencia entre lo que son el precio de venta y la compra
de títulos. Seguridad. Estamos hablando de un mercado de renta variable. Esto quiere decir que los valores pueden cambiar a la alza o a la baja, según oscile el mercado. Como es evidente, esto representa un riesgo, ya que no se sabe con certeza si la inversión va a resultar en una ganancia. Las inversiones de títulos a largo plazo tienen una mayor probabilidad de ser inversiones rentable y segura. Otra forma de reducir el riesgo a la hora de invertir es la inversión. De esta forma, la probabilidad de tener pérdidas disminuye. Liquidez. Existe una gran facilidad en la inversión de valores, por lo que comprar y vender se da con mucha rapidez. Bolsa de Valores Boliviana, puesta en marcha desde el 20 de octubre de 1989, significando el esfuerzo monumental de una cantidad variada de personas durante 14 años. Dentro de la misma existe una diversidad de mecanismos, de los cuales podemos destacar Ruedo, para efectuar las transacciones con el valor registrados y autorizados tanto de renta fija y renta variable. Mesa de negociación, para trazar pagarés de sociedad inscritas previamente en la bolsa y autorizadas únicamente por la bolsa de valores. Este tipo de transacción se realiza solamente con valores cuya vigencia no supere los 270 días. Subasta pública de acciones no inscrita en bolsa. Para negociar acciones de empresas no inscritas en la Bolsa de Valores boliviana, la subasta de valores se realiza mediante el martilleo o la oferta, o la mejor oferta. cuáles son los valores que se negocian en la Bolsa de Valores Boliviana. Acciones, bonos, depósitos a plazo fijo, letras del Tesoro General de la Nación, certificados de depósito del Banco Central de Bolivia, Certificados de devolución impositiva. pagarés, cupones, valores emitidos como efecto de un proceso de titulación. El análisis financiero destaca dos bases principales del avance de financiamiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero, que permiten identificar y analizar las relaciones y los factores esenciales. Los estados financieros son registros formales que transmiten las actividades comerciales y el desempeño financiero de una empresa. Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a tomar la decisión. Su importancia radica en que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mesurabilidad. Objetivos de los estados financieros: proporcionar información, propietarios, accionistas, inversiones y otorgaciones de crédito. Posibilidad de predicción, comparar y evaluar operaciones. Una fiabilidad rentable, alta calidad que permite la información contable. Con frecuencia son auditados por contadores como también por entidades del Estado, para garantizar su precisión con fines fiscales, financieros o de inversión. Balance general. Ayuda a analizar la salud financiera de una empresa. Cuando se analiza durante varios periodos contables, se pueden identificar tendencias subyacentes en la posición financiera de la compañía. Es útil para determinar el riesgo de liquidez, riesgo financiero, riesgo de crédito y riesgo comercial de una entidad. Estado de resultado. Proporciona la base para medir el desempeño de una compañía durante un ciclo contable. Se puede evaluar en términos de lo siguiente: cambio en los ingresos por ventas durante el periodo y en comparación con el crecimiento de la industria. Cambios en el margen del beneficio bruto, el beneficio operativo y el beneficio neto durante un periodo.
aumento o disminución del beneficio neto, beneficio operativo y beneficio bruto durante el periodo. Estado de flujo de efectivo. Brinda información importante sobre la solvencia y liquidez de una organización, que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia de cualquier empresa. Al compilar las varias principales en la situación financiera durante el periodo, ayuda a distinguir la prioridad general. Los datos de flujo de efectivo son más objetivos que el beneficio financiero exhibido en el estado de resultado, en cual es susceptible a cambios elocuentes causados por la utilización de distintas políticas contables. Conceptos financieros: activo, pasivo y capital. En finanzas y contabilidad se conoce el nombre de activos y pasivos, cada una de las partes que constituye el balance general o el balance de la situación de una empresa. Los activos vendrían a ser que la empresa tiene, los pasivos lo que la empresa debe. El balance de informe financiero, en el cual, a partir de la confrontación de los activos con los pasivos, se puede conocer la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. El patrimonio, en este sentido, es la suma de aportaciones de los propietarios o accionistas en relación con el resultado de la operación de la empresa. Índices financieros. Es un número abstracto que representa el movimiento en conjunto de varios activos financieros que los componen: acciones, bonos, monedas, entre otros, siendo tomados muy en cuenta la aplicación de ratios e índices. Estos índices utilizan dos estados financieros muy importantes, los cuales son el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa. Casi siempre son preparados al final del periodo de operación y en los cuales se evalúa la capacidad de las empresas para generar flujos favorables, según la recopilación de los datos contables con los que podamos contar tras los hechos económicos. Ratios o índices financieros. Los ratios permiten tomar decisiones acertadas para todos aquellos que estén interesados en la empresa y sus operaciones, ya sean estos sus propietarios, las entidades bancarias, como también los asesores que posea la misma, e incluso los capacitadores y las entes del Estado. Planeación financiera y control. Así como los procesos de control se encuentran relacionados íntimamente con los procesos estratégicos, la planeación y el control financiero implican la planeación y la implicación financiera. Estas inversiones más el balance general proporcionan los datos necesarios para desarrollar la columna de los activos del balance general. Planeación de utilidades. Conceptos que se acumulan para proyectar las utilidades de una empresa y toda la situación financiera. Para preparar dos estados pro forma se requieren dos entradas: los pronósticos de venta del año anterior y los pronósticos que obtenemos para el año entrante. Análisis FODA desde un punto de vista financiero, pues el mismo tiende a estudiar los 5 años anteriores al presente para poder notar dónde se encuentran los pequeños errores a lo largo del tiempo y también analizar las fortalezas que ha tenido en él para poder posteriormente fortalecer aún más las fortalezas que posee, cómo mejorar las falencias y carencias que tiene. Políticas financieras. Son necesarias para implementar el apoyo al logro de plan de utilidades. Estos llegarían a ser los siguientes: los objetivos financieros
Estos deben reflejar un análisis claro y detallado de todas aquellas particulares que ha atravesado la empresa económicamente. Entonces, un plan de utilidades debe reflejar la eficiencia que ha llegado a tener el plan estratégico de la empresa. Es por todo lo mencionado que debemos considerar a la administración financiera una herramienta importante tanto de nuestra vida cotidiana como de nuestra vida laboral. Nosotros somos los que vamos a decidir tomar los pasos correctos y eficientes dentro de la aplicación del dinero que generamos como del dinero que podemos llegar a invertir. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad.